afuera. El trazo de la fractura puede ser simple, transversa, oblicua. La contaminación va a ser limpia, la herida va a tener un tamaño menor a 1 centímetro. El tratamiento que vamos a dar va a ser cefalosporina de primera, 1 o 2 gramos de cefazolina cada 8 horas por 24 horas. Y el riesgo que vamos a tener de infección es del 0 al 2%. Mientras que el grado 2, la lesión que vamos a tener del tejido es moderada, o vamos a tener un poco de daño muscular, que lo vamos a poder ver por medio de la equimosis. La energía va a ser media, la disipación de la energía va de adentro hacia afuera, el trazo de fractura puede ser intermedio y la contaminación es moderada y el tamaño de la herida va de 1 a 10 centímetros. El tratamiento va a ser cefazolina 1 a 2 gramos cada 8 horas por 48 horas. Y el riesgo de infección es del 2 al 5%. En el grado 3, entonces la vamos a dividir en A, B y C, donde el A vamos a tener que la lesión del tejido blando entonces puede ser por aplastamiento severo, la lesión completa de tejidos, que puede pues, ser un desgarro muscular. La energía va a ser alta en todas las tres, la energía va a ser alta, la disipación es de afuera hacia adentro, el trazo de fractura puede ser segmentaria o con minuta, la contaminación en todos los tres es severa y en el grado 3 también en todos es mayor a 10 centímetros. Y el tratamiento en todas las tres va a ser igual, cefalosporina 1 gramo más un aminoglucosio. En el grado 3B, entonces vamos a tener que hay una pérdida extensa de los tejidos blandos y vamos a tener lesión en el periósteo. Y en la 3C, entonces vamos a tener todo lo que hay en las anteriores más una lesión vascular. Entonces, como complicaciones podemos tener que puede haber infección de esa lesión del tejido, pérdida del tejido, puede producirse síndrome compartimental, no unión, dolor, prolongación del tiempo de tratamiento, osteomielitis o incluso amputación de la extremidad. Entonces, los principios básicos del manejo va a ser evaluar muy bien la lesión, pues para poder pensar qué es lo que vamos a hacer. Si hay necesidad de desbridar, pues de bridar, hay que hacer reducción y fijación de la fractura, preservar los tejidos viables, prevenir las infecciones y hacer una reconstrucción temprana de los tejidos, pues para poder salvar los que más se pueda. Bueno, listo. Entonces, antes de seguir, primero quiero mencionar que estos temas son bastante extensos. Digamos que dentro de lo poco de tiempo que tenemos, pues voy a intentar hablar lo más importante de cada cosa. Entonces, para iniciar, con respecto al abordaje, entonces, como siempre, es muy importante tener una muy buena historia clínica, tener todos los datos acerca de la enfermedad actual, entonces lugar, el momento, el mecanismo, todos los antecedentes del paciente, especialmente si tenemos comorbilidades que nos impliquen alteraciones en todo lo que es la cicatrización, como la diabetes, por ejemplo. Al examen físico vamos a realizar una evaluación completa, vamos a hacer una evaluación vascular, una evaluación esquelética, neurológica, me refiero a temas de sensibilidad y de respuesta motora, todo lo que es la ubicación, el tamaño, la extensión y profundidad de la lesión, cuáles tejidos implicados tenemos, qué grado de desvitalización, de contaminación y también de cuerpos extraños. Y como siempre, pues nuestro ABCDE para todo. En especial también, pues sí tenemos pacientes ya que llegan, por ejemplo, con politraumatismos. Entonces, bueno, este cuadro de la derecha es una mnemotecnia que nos presenta el doctor Ferro, cirujano plástico, acerca de como las principales heridas que podemos encontrar. Sin embargo, pues hay otras dos que quiero mencionar. Entonces, esta mnemotecnia es la mnemotecnia Palia, que se va a referir pues a P de heridas por punción, A por abrasión y de incisión.
L de laceración y A de abulsión, y ya las iremos mencionando. Entonces, primero vamos a iniciar con el degloving. Antes de pasar a las demás, como para ir como de lo más fuerte a lo menos fuerte, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la definición? La definición va a ser que son lesiones por desprendimiento de tejidos blandos, es decir, piel, tejidos subcutáneos de la fascia y músculos subyacentes, de tal forma que pues, se pueda aislar todo su suministro de sangre. Por lo tanto, esto va a presentar pues, amenazas a la vida de los pacientes con una morbilidad importante y se va a generar por fuerzas de cizallamiento, por traumas de alto impacto. Entonces, debemos tener en cuenta que cada lesión, cada desprendimiento es único, va a diferir en complejidad según todos los mecanismos de la lesión, también de la ubicación anatómica, las lesiones coexistentes que tengamos y pues el grado de pérdida de tejidos. Digamos que la incidencia se desconoce porque pues la variabilidad pues, es compleja de las lesiones. También pues hay falta de criterios diagnósticos que estén ampliamente aceptados y pues indicadores de pronóstico. Bueno, entonces, listo. Primero, quiero que tengamos en cuenta que pues toda la evaluación inicial y el tratamiento van a afectar el resultado de los pacientes. Entonces, como mencionamos, vamos a realizar una evaluación muy cuidadosa de la extensión del tejido, las capas, la dirección de la avulsión, sea proximal o distal, y pues toda la comprensión vascular, es decir, todo el suministro de sangre a los tejidos afectados. Entonces, realmente es un desafío diagnóstico por esta variabilidad, porque realmente es muy inexacta la evaluación clínica en los pacientes. Entonces, pues esto con frecuencia va a subestimación de daño tisular subyacente y por lo tanto que puede haber un retraso en el tratamiento definitivo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que nos van a aumentar pues el riesgo y las tasas de infección, por eso es muy importante. Entonces, como mencioné, entonces la evaluación clínica de la viabilidad es inexacta y ya vamos a describir pues a medida de la charla como diferentes autores han establecido algunos criterios según estudios que se han hecho. No han sido estudios muy grandes, pero de todas formas esto nos ha dado pautas como pues para por lo menos tener un mejor abordaje. Entonces, hay un artículo también que menciona que pues más del 40% de las complicaciones de estos pacientes pues han sido de origen infeccioso. Por esto recalco pues la importancia del diagnóstico temprano en la medida de lo posible y pues también un tratamiento temprano para el beneficio de los pacientes. Entonces, en la mayoría de los casos sí se va a utilizar pues esta evaluación clínica, pero como va a ser pues una evaluación clínica, de todas formas esto nos da pues un método subjetivo y digamos que podría ser no confiable cuando se utiliza solo. Por esto se ha utilizado la angiografía fluorescente con verde de indocianina. ¿Para qué? Para evaluar la perfusión tisular y predecir la necrosis del colgajo cutáneo. No ha logrado como un uso generalizado en esta evaluaciones por desprendimiento, pero en los estudios se ha visto que sirve en la toma de decisiones quirúrgicas intraoperatorias
y en comparación con otras medidas, su valor pronóstico es mejor. Entonces, comparándolo pues en el sentido de predicción de necrosis tisular, por lo cual muchos autores sugieren que se debería implementar en los algoritmos del manejo. Entonces, en esta imagen que vemos a la izquierda, entonces lo que se está viendo en la figura A es un patrón de abrasión o abulsión que aprovecho para comentarles. También se ha propuesto una clasificación que lo subdivide en 4 tipos. Algunos autores entonces los va a clasificar, ya me va a volver. Entonces tenemos esta, como vemos en la imagen, A, que va a ser limitada con abrasión o abulsión. Tenemos la clasificación número 2, donde vamos a encontrar las lesiones no circunferenciales. La 3, la lesión va a ser circunferencial en un solo plano. Y la número 4 va a ser la lesión circunferencial en diferentes planos. Entonces, sabemos que entre más complejo es el patrón de la lesión, va a ser pues menos probable que las heridas cicatricen y pues necesiten también reconstrucciones alternativas de tejidos blandos, como vemos pues en la imagen número B. Hay otros autores que proponen otras clasificaciones, sin embargo, pues esta me pareció pues correcta. Esta que encontré realmente no es fácil, pero de pronto sí nos da pautas para identificar como el pronóstico que podría tener el paciente. Listo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta clasificación? Nos está organizando los desprendimientos en diferentes grupos, como lo mencionamos, y pues identifica una relación directa entre el grado del patrón de la lesión y el pronóstico, pero entonces alguna desventaja va a ser que no describe otros factores que pueden alterar como el resultado del paciente o pues otras intervenciones empleadas. Entonces, con respecto al abordaje, al tratamiento, también pues se han propuesto algoritmos en base a estas características anteriores que mencionamos. Entonces, este que encontré, entonces nos propone, de este artículo, nos propone una caracterización en 2 lesiones, en 2 grupos, según el nivel anatómico de los tejidos, es decir, una lesión superficial o profunda. Entonces, pues resalté la superficial, donde vamos a encontrar, pues, dependiendo de la viabilidad que tenga el tejido, recordar que, pues, las superficiales van a ser lesiones tisulares aisladas de estructuras superficiales a la fascia profunda de la extremidad y pues dependiendo de la viabilidad, entonces pues estas se van a tratar de diferentes formas. Entonces encontramos desde desgrasado del tejido, también injertos de la piel de espesor total con uso de terapias de presión negativa, o también injertos de piel de espesor parcial, dependiendo si el tejido está viable o si no está viable. Pues ya en las profundas ya vamos a encontrar pues lesión, además de superficial, va a haber profunda a la fascia profunda de las extremidades, y pues vamos a encontrar ya las estructuras subyacentes a estas. Entonces tenemos el tendón, el hueso, y pues lo mismo,
su posterior manejo. Esto es casi que lo mismo. Esto pertenece a otro de los artículos. En este manejo ya no lo dividen en lesiones superficiales y profundas, sino que nos va a dividir como un manejo según las lesiones que describimos inicialmente, que es decir, si son por abrasión o abulsión, si son no circunferenciales, circunferenciales en un solo plano o multiplano. Entonces, para continuar y que nos rinda el tiempo, solo pues quiero mencionar que pues ya en el número 4, como vimos la imagen, pues vamos a encontrar el mayor grado de alteración de los tejidos y pues ya necesitaríamos una reconstrucción por etapas por toda esta alteración, en comparación, por ejemplo, a uno limitado, donde ya podríamos realizar escisiones del tejido y reconstrucciones con colgajo para una cicatrización primaria rápida. Entonces, listo. Ahora encontramos esta lesión de Morel-Lavalier, bueno, es en francés, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque es un tipo de degloving, va a ser cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Hay una separación de la piel y del tejido celular subcutáneo, porque por un trauma directo, generalmente violento, fuerzas de alto impacto, que nos va a generar un despegamiento de la hipodermis de la fascia subyacente. Esto nos va a originar una cavidad que se va a rellenar con sangre, tejido linfático y tejido graso y necrótico, y posteriormente se va a formar una cápsula delimitante fibrótica a medida del tiempo. Entonces, tener muy en cuenta pues estas lesiones. ¿Por qué? Porque pueden ser infradiagnosticadas. También muy importante pues que al ser por un trauma de alto impacto, pues encontramos que se va a producir con fracturas óseas en un número sustancial de estas lesiones. Generalmente van a ser acetabulares o pélvicas. Y con respecto a las manifestaciones clínicas, entonces, bueno, como vemos en las imágenes, entonces en la figura que estamos viendo en la esquina superior izquierda, este es el aspecto clínico de una paciente que sufrió una fuerza por cizallamiento en el trocánter mayor mientras practicaba snowboard. Ella reanudó sus actividades, pero 4 días después, pues desarrolló esta zona fluctuante y descolorida, entonces acudió. Y en la figura número 2, pues estamos viendo un gran hematoma y una equimosis en la región trocantérica derecha. Entonces, ¿por qué se caracterizan estas lesiones? Podemos encontrar áreas grandes, inflamadas, con hematomas. También podemos encontrar asimetría, hipermovilidad del contorno de la piel, fluctuaciones. Es muy importante, digamos que en general, en promedio, el tiempo médico de diagnóstico va a ser de 3 días a 2 semanas. Y con respecto a las imágenes que podemos utilizar, entonces encontramos desde la ecografía hasta la resonancia magnética. Tenemos la ecografía, pues realmente es la prueba más costo efectiva, pues accesible si estamos en lo que es atención primaria. Y podemos encontrar imágenes anecoicas hasta ya a medida que va progresando la lesión, porque pues muchos pacientes ya llegan con lesiones de forma crónica, ya podemos encontrar hasta márgenes lisos de las lesiones.
Tenemos lo que es la radiografía estándar, nos ayuda a identificar masas del tejido blando, sin calcificaciones, también muy importante por lo que, como se da por traumas de alto impacto, pues nos ayuda para todo lo que son las fracturas subyacentes. Y pues también tenemos el TAC y la resonancia. La resonancia pues también se prefiere como para determinar y caracterizar todas las lesiones y su cronicidad. Y con respecto al tratamiento, entonces encontré este algoritmo que nos va a dividir pues las lesiones en agudas o crónicas, agudas dependiendo si están aisladas, si tenemos fracturas subyacentes, si tenemos infección, necrosis de la piel. Entonces cada cosa pues va a tener su manejo específico, pero de forma general el tratamiento lo que es conservador, es decir, vendajes compresivos, por ejemplo, eh, puede ser eficaz en lesiones que son de pequeño tamaño, pero ya en el caso de que tengamos ya lesiones de mayor tamaño, eh, infección profunda, necrosis cutánea, asociaciones ya pues con fracturas y demás, pues ya así consideramos todo lo que es el manejo pues quirúrgico a través del desbridamiento o drenajes, y también se ha utilizado bastante la escleroterapia. Entonces, bueno, esto de forma general. Listo, ahora vamos a iniciar con las heridas. Entonces, iniciamos con la punción. Entonces, heridas por punción van a ser heridas puntiformes causadas por objetos con punta o punzantes. Entonces, externamente se van a ver como heridas de pocos milímetros, pero pues al penetrar a profundidades, pues ya pueden causar lesiones a estructuras y otros órganos. Entonces, en esta imagen, pues vemos una herida por punción, como se está viendo. Esta es una herida, pues, por un objeto cortopunzante en cara y pues el paciente consulta por el cuchillo atrapado en el hueso. La abrasión va a ser una lesión ocasionada por un trauma que se lesiona de forma tangencial a los tejidos. Entonces, se da en general por estos mecanismos pues de arrastramiento en términos, digamos que informales, como que se raspó. Se da por caídas de bicicletas, pacientes atropellados y pues el espesor va a ser variable. Estas imágenes corresponden a un paciente con abrasión facial al caer de una bicicleta. También pues se ve material pues de cuerpo extraño en las heridas y pues en esta ya está limpia y ya hubo retiro de los cuerpos extraños. Tenemos la incisión, van a ser heridas de bordes nítidas, bien definidas, se van a producir por objetos cortantes u objetos con filo. ¿Cuáles son los objetos con filo? Bordes de mesas, bordes de paredes, también van a ser de espesor variable y usualmente van a comprometer piel, tejido subcutáneo y músculo. Entonces en esta imagen, la imagen A, es una herida de tipo punción en la mejilla por un objeto cortopunzante que fue un cuchillo. Como vemos, tiene pues bordes nítidos, bien definidos. Y en la imagen B es una herida también tipo incisión en la región frontal derecha por un objeto con filo. En este caso, pues fue por un borde de una pared. Ahora encontramos las laceraciones. Entonces, se caracterizan porque ya van a ser, a diferencia de las incisiones, por ejemplo, van a ser heridas de bordes irregulares. Ya podemos encontrar pérdida de tejidos, va a comprometer pues ya capas en profundidad, piel, tejido subcutáneo, músculo. Se da generalmente pues por traumas cerrados o incisiones. El sangrado lo podemos encontrar pues desde mínimo a profuso y pues también de coloración
de la piel. Entonces, bueno, en esta imagen, pues lo importante como para diferenciar es que, como podemos ver, pues encontramos bordes irregulares. En este caso se produjo por una laceración, por un accidente automovilístico. Ahora encontramos las avulsiones. Entonces, ¿qué son las avulsiones? Son lesiones donde hay disección traumática y elevación de segmentos del tejido. Entonces, estos pueden quedar unidos o pues ya se pueden desprender completamente. Entonces, va a tener una clasificación que va a ser colgajos de avulsión o defectos de avulsión. Entonces, los colgajos de avulsión es la elevación de un segmento de tejido por una fuerza externa que nos ocasionó esta disección traumática del tejido y hay elevación de un segmento del mismo. Entonces, este tejido queda unido a la lesión como por un pedículo vascular. Entonces, esto generalmente pues, nos puede asegurar el aporte sanguíneo del tejido que se avulsionó. Ya el defecto de avulsión ya es pues un arrancamiento total del segmento, entonces pues esto nos deja un área de tejido cruenta, se llama, es decir, nos deja un área sin cobertura. Entonces la diferencia es esta, el desprendimiento. Tenemos esta imagen donde encontramos un colgajo de avulsión del cuero cabelludo y de la cara por un accidente automovilístico. Y en esta imagen, para diferenciar pues los tipos, la clasificación, encontramos ya un defecto que pues definitivamente pues quedó desprendido el cuero cabelludo y el pabellón auricular. Esta es otra imagen. Esta es una avulsión del cuero cabelludo por una mordedura de perro en la imagen número A, y en la imagen B pues ya hubo la reposición de los colgajos y pues también el defecto pues que hubo con exposición ósea, que pues esto ya va a requerir una cobertura definitiva. Listo. Entonces empezamos con el abordaje de estas heridas. Entonces, en uno de los artículos encontré como esta mnemotecnia, que es la mnemotecnia Lacerate, que nos sirve para el abordaje, como para que no se nos pase nada en el manejo. Entonces, vamos a encontrar la letra L con mirar la herida para tener en cuenta pues el manejo. La A de anestesia, ya vamos igual a revisar bien, pero generalmente pues lidocaína con epinefrina 1 o 2%, y la vamos a hacer con 1 mililitro de bicarbonato de sodio. C de limpiar la herida, E pues de tener todo el equipo listo, R de reparación, A de todo el manejo de los resultados, anticipar complicaciones, la T va a ser de toda la inmunización tetánica y la E pues de educar al paciente acerca del cuidado de la herida. Entonces, iniciando con el equipo que necesitamos. Entonces, anestésico local extraído con una aguja de calibre pequeño, portaagujas, forceps, todas las tijeras, ya sean de material o de tejido, las pinzas de Adson, que son las de garra para la manipulación, las pinzas Kelly, los mangos de bisturí, gasas y pues nuestros dispositivos de cierre apropiados como suturas, grapas, lo que vayamos a utilizar para la herida. Ahora, como mencionamos, en lo que es anestesia, entonces lo que generalmente utilizamos es lidocaína, 1 y 2%, con epinefrina. Acá encontramos pues las presentaciones y como mencionamos, vamos a hacerla con 1 mililitro de bicarbonato de sodio. Acá tenemos en esta tabla
nuestras dosis, dependiendo si está sin epinefrina, con epinefrina, dosis máximas, tiempos de acción, duración del efecto para tenerlo en cuenta. Con respecto ya a la preparación, entonces, tener en cuenta que pues hay que limpiar localmente los bordes, entonces esto lo podemos hacer con solución salina. Vamos a infiltrar nuestra lidocaína, la anestesia, vamos a lavar. Ellos mencionan el jabón quirúrgico, el doctor Ferro en su artículo. Retirar todos los cuerpos extraños. Mencionan también lavados a presión igual con solución salina para el retiro. Generar pues un campo estéril, cambiarnos los guantes, todo nuestro campo. Y si encontramos tejidos desvitalizados, como es el caso de esta imagen, entonces pues retirarlos como hicieron acá, todos los bordes, toda la región desvitalizada. Listo, con respecto a las suturas, no me quiero centrar mucho acá tampoco, pero de forma general mencionar que pues las podemos clasificar según su permanencia o según su configuración externa. Según su permanencia las encontramos absorbibles o no absorbibles y según su configuración externa, entonces tenemos los monofilamentos o los multifilamentos. Con respecto pues a la extracción de la sutura, lo que es rostro, vamos a retirar de 3 a 5 días, igual de todas formas todo depende pues de la evolución clínica del paciente. En cuero cabelludo y brazos de 7 a 10, tronco, piernas, manos y pies de 10 a 14 y palmas o plantas de 14 a 21 días. Para las heridas contaminadas, entonces pues hacer un lavado abundante. Recomiendan el doctor Ferro en su artículo mínimo 100 cc de solución salina. Con respecto a la profilaxis antitetánica, entonces es importante pues preguntar acerca del esquema de vacunación, recordar que es el DPT. Entonces, dependiendo del estado de vacunación del paciente y según la edad y la herida, entonces vamos a administrar ya sea toxoide, globulina antitetánica humana o pues iniciar toda la vacunación. Listo. Con respecto al tiempo de cierre, ¿cuál es el mejor tiempo de cierre? Pues lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque entre más tiempo de exposición hay más riesgo de infección. Y esto pues nos evita todas las complicaciones subyacentes a estas. Entonces, con respecto pues, a los cierres primarios que se van a dar dentro de las primeras 8 a 12 horas, pues esto nos va a reducir todo el riesgo de infección, pero ya si tenemos un cierre primario diferido, entonces ya el paciente pues consultó de forma tardía y pues todo lo que implica los lavados, las curaciones diarias, pues ya se va a dar de 3 a 5 días. Con respecto pues al manejo postoperatorio, entonces el doctor menciona que pues todo lo que es cobertura de la herida, mantenerla seca, no exposición al sol, tampoco exposición pues a ambientes húmedos que nos puedan generar ambientes propensos para infecciones. Y bueno, esto para recordar que todo va a ser siempre un enfoque multidisciplinario, lo que es, por ejemplo, el degloving, bueno, todas las lesiones mencionadas, pues entre todos somos un equipo.
En lo que ya es pues reconstrucciones quirúrgicas, pues nuestro objetivo principal va a ser restaurar o mantener pues las funciones, eh, además pues del componente estético también. Como siempre, un abordaje integral del paciente, tener en cuenta su potencial de rehabilitación, su estado socioeconómico, su estado psicológico también, todos los factores pues asociados a él, su red de apoyo y demás. Como siempre, individualizarlos, eh, tener pues los criterios clínicos adecuados y los mejores abordajes para su beneficio. Y pues encontré que mencionan en algunos artículos también lo que es la escalera reconstructiva, que va a ser un espectro de opciones disponibles para guiar cómo hacia dónde se va a reconstruir el tejido blando. Entonces, es importante que pues consideramos todas las variables. Eh, en un tiempo se decía que debería ser un ascenso como secuencial desde lo más simple hasta lo más complejo, pero se ha visto que hay que considerar múltiples variables, que no sea como algo fijo, sino que se consideren todas las variables y condiciones para saber qué es lo que más va a beneficiar, perdón, sí, al paciente, y que esto pues finalmente nos dé un resultado en la función óptima y pues también la apariencia óptima del paciente. Y bueno, eso sería todo. Nosotras realizamos un Kahoot, es muy corto, son 5 o 6 preguntas. Entonces, por favor, eh, ingresen a Kahoot y ya les pasamos el código. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario. Yo quiero hacerte una pregunta, discúlpame, sobre el tétano, cuando una herida, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien le coloque la inyección para que eso no se le pudra la piel de tétano a una persona? ¿Cuánto tiempo de...? Sí, o sea, tuvo una lesión una persona X en una situación X y cuánto tiempo, dentro de cuánto tiempo mínimo de esa persona debe tener la vacuna antitetánica. ¿Cuánto se calcula? Pues digamos que no, o sea, es un factor importante pues para la protección del tétanos, pero, pero además de eso, lo más importante son las medidas como la limpieza eh, de la herida, ¿sí? Eh, Muchos pacientes pues llegan por lo menos, eh, no tienen ni idea de sus esquemas. No sé si la estoy respondiendo, o sea, ¿cuál es el tiempo como Yo límite creo que la pregunta es, para yo poder creo que la vacunar? pregunta es en qué, cuánto tiempo tiene, o sea, cuál es la ventana que tiene desde el momento que ingresa el paciente al servicio de urgencias a realizarle, digamos que la profilaxis antitetánica. Y para responderle esa pregunta, eh, Eduardo, ¿sí? Pues yo creo que lo importante, pues como dijo María Paula, algo importante es
que la mayoría de personas pues no vamos a conocer la historia o pues el estado de inmunización contra el tétano, ¿cierto? Sin embargo, en el contexto, por lo menos desde la perspectiva del manejo de fracturas abiertas, como también pues comparten algo de campo, el momento que se debe realizar esta profilaxis antitetánica es en el momento que ingresa el paciente, que uno ya está iniciándole un manejo en el servicio de urgencias, donde ya va a iniciar pues ya el inicio antibióticos, va a solicitar pues la interconsulta y para que lo pasen y realicen un lavado y desbridamiento. Ya en todos esos momentos que uno ya tiene el paciente frente a uno, ya tiene que también estar pensando en esa profilaxis antitetánica y ya de acuerdo, digamos que a los diferentes grados de contaminación, dependiendo de la severidad de la lesión, pues ya estaríamos hablando ya si es toxoide, si es inmunoglobulina y bueno, todas esas cosas. Entonces, no sé si eso te responde la pregunta, pero yo diría, pues basado en lo que se realiza en cuanto al manejo de fracturas abiertas, se hace en el momento que ingresa el paciente. Bueno, gente, bueno, hombre, muchas gracias, gracias. Listo. Bueno, y otras cositas que pues quería tocar antes de continuar al Kahoot, que creo que son muy importantes que abordó las María Paulas, es que pues como esto es un manejo interdisciplinario, es muy importante considerar, pues claro, tenemos pacientes que tienen todo un espectro de lesiones que pueden ser desde cosas, abulsiones por defecto, pueden ser abrasiones, pero también tenemos pacientes que pueden tener pues ya pueden tener heridas más complicadas con lesiones tanto neuronales como vasculares. Entonces, todo esto nos lleva a pensar, digamos, que en la severidad de la lesión y es el manejo, pues, que va a hacer con un equipo de trabajo, va a tener como digamos que unos estadios. Eso no va a ser que, o el paciente lo vamos a llevar al quirófano y se va a solucionar todo de un golpe, sino que las lesiones, los traumas a tejidos blandos como tal, nos comprometen tanto la curación de las heridas subyacentes como también el compromiso a nivel sistémico que nos puede generar. Entonces los pacientes, digamos que pueden estar con estas lesiones por mucho tiempo, por días, semanas, y es muy importante pues ir controlando y manejando a la vez que estamos mirando la evolución clínica del paciente y mirando también, venga, cómo está, cómo siguió la fractura o cómo siguió del edema. Vamos a ir mirando porque de acuerdo a eso podemos brindarle un manejo, digamos que más óptimo. Y pues siguiendo ese punto, también es importante que pues desde la perspectiva de ortopedia, que tenemos el manejo de, digamos que fracturas con mucho trauma de tejidos blandos, pues siempre está considerar la opción de la fijación externa para darle la posibilidad de que, que se resuelvan un poquito la parte de tejidos blandos y el edema para que podamos posteriormente, sí, ofrecerle una fijación definitiva con unos tejidos blandos que digamos que se pueden acomodar al trauma que nosotros mismos como médicos vamos a imponerle al paciente, porque recuerden que llevar al paciente a cirugía es llevarlo y someterlo a un trauma. Entonces, que los tejidos blandos estén
manejados apropiadamente es muy importante para que el paciente pues tenga el mejor pronóstico. Así es, de acuerdo, sí. Siguiendo un poco, qué pena, yo aquí me interrumpo, siguiendo un poco con lo que estaba diciendo Brandon y en dirección a lo que estaba diciendo María Paula, este es el fin reflejo de por qué la importancia de los tejidos blandos en la intervención de todas las otras lesiones alrededor, no solo desde el punto de vista de huesos, sino de recuperación del entorno de los tejidos blandos que es tan importante en este tipo de lesiones. El degloving es una catástrofe para la extremidad, ¿sí? Pero el Morel-Lavallée, bueno, eso es una agresión que uno está, o sea, no hay nada mejor en la vida que uno poder atacar a esa persona que se considera enemigo de frente, ¿no? Decirle las cosas de frente y aclarar las cosas. Pero el problema del Morel-Lavallée es que es ese enemigo silente que está por debajo de los tejidos, que no estoy viendo el impacto tan severo que está teniendo, pero que sí me está destruyendo toda la cobertura que hay por dentro de eso. Y cuando yo voy a, digamos, corregir un poco todo eso que ya está afectado, ya el daño es de una forma dramática. Y en el de Glowing, pues sí, la catástrofe es muy grande, sobre todo cuando involucra extremidades distales cuya cobertura depende, o más bien cuyo cuidado depende de que la cobertura de los tejidos sea muy buena. Entonces, la tibia, el tobillo, incluso el pie. Ahorita tenemos un caso un poco dramático ahí en la clínica de una señora que tuvo una lesión muy compleja en su extremidad y ahora está todo completamente denudado el talón con una exposición severa del calcáneo. O sea, los tejidos blandos son una parte muy importante de la interrelación de las dos especialidades, pero sobre todo poder saberlos manejar de forma muy temprana, que es una cosa que tenemos bastante ahí claro en la clínica, por lo menos. Sí, nosotros trabajamos de la mano de cirugía plástica porque de nada me sirve a mí tener una estructura ósea completamente alineada y estabilizada y los tejidos blandos no tengan ningún tipo de cobertura ni protección. Muchas gracias por la presentación. Creo que nos dieron muchos tips para aclarar muchas cosas. Creo que sería muy importante, señor presidente, que todas esas mnemotecnias las pudiéramos como mantener para que las personas continuamente estén refrescándose en ese proceso. Listo, doctor, claro que sí. Ya al final yo cuadro con María Paula y posteriormente pues se hará un resumen de la charla y esas mnemotecnias pues las guardamos para que podamos recordarlas y para todos los miembros y pues los seguidores en redes y esas cosas. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Y Bran también. Pues no, yo creo que ya podemos iniciar el Kahoot. Listo. Voy a darle iniciar.
como que manejamos bien anestesia. Bueno. Bueno, nuestros ganadores. ¿Quién es JJ? Far. Hola, Maps. Soy yo, Juanjo. Ay, súper bien, súper bien. Far. Ay, sí. ¿Quién? Yo, Mapis. Felipe Ángel. Uy, no, mejor dicho, y nada. Yo, Natalia Aguirre. Excelente. Súper, súper. Felicitaciones a todos. Bueno, nada, muchas gracias a todos los que asistieron. Esperamos que haya sido de bastante provecho esta charla. Nos hubiese gustado pues tener más tiempo para abordar de una mejor forma todos los temas que son extensos y requieren pues una revisión para al final tener en cuenta pues los mejores manejos para los, para los pacientes. Pero bueno, intentamos decir lo más importante y quedamos muy atentos de sacar nuestros post informativos. Yo me comunicaré ya con Brandon para organizarlo y que nos queden todos estos puntos clave. Muchísimas gracias a todos. Bran, muchas gracias a todo Yotus por esta reunión. Esperamos que podamos realizar más. Como siempre, pues que sea un trabajo en equipo y entre todos apoyarnos. Entonces, mil gracias y que todos tengan una muy buena noche. Muchas gracias a ustedes, a la Gracias. María Paula, a Brandon, al Gracias. doctor. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Feliz noche. Nos vemos en una siguiente reunión. Feliz noche. Gracias, Maps. Gracias a todos. Chao, gracias. Una excelente exposición. Muchísimas gracias. Una feliz noche.